there came a sound from heaven. Bienvenidos al día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el Dr. David Watts, Josh Rosenstern y Paris Reagan, Jonathan Steele y David Borg. Estamos muy felices de tenerlos a ustedes. Quiero que lo sepan. Y yo voy a mencionarles esto. ¿Qué nombre fue el que dije? Josh. ¿Cómo está tu padre? Gracias, él está muy bien, lo aprecio, gracias. Y la mayoría de ustedes saben, pero muchos no, él perdió a su hermano. Esto fue hace como una semana. Sí, un tiempo atrás mi tío Frank murió, sí. Y apreciamos las oraciones. ¿Su hermano tenía qué edad? 68. 68. Cortos detalles de su... Fue un accidente, no se esperaba, él tuvo un accidente y lo que lo hace muy difícil. Papá tiene varios hermanos y hermanas y él fue el primero de los hermanos que murió. Así que cuando eso sucede, lo hace a uno detenerse y pensar en todo. Y cuando usted pierde a un ser querido en la familia, deja un vacío. Pero las buenas nuevas acá, si podemos decirlo de esa manera, es el consuelo, y sé que aquellos que están sintonizándonos, que han perdido a seres queridos, pero que eran salvos, hay una gran esperanza que un día, muy pronto, veremos al tío Frank una vez más y ya no... ¿Cuántos hijos tenía? Tiene 3 hijos adultos y varios nietos. Ya veo. Como ya he dicho, toda la familia tiene esa esperanza en Cristo que pronto nos volveremos a reunir. Y no sé cómo el mundo sin Cristo, no sé cómo vencen estas situaciones, no lo entiendo. Sí. La esperanza que está en Cristo es lo que lo mantiene a uno hacia adelante, y el cielo va a ser una reunión familiar. Así es. Yo jamás conocí a su pariente, nunca lo conocí, pero por lo que usted dijo, él conocía al Señor. Mi tío, sí, él era salvo, conocía al Señor, amaba a Dios y fue de gran apoyo a mí, para mi padre por muchos años, y él es mayor que papá y sin duda él está en el cielo. Bueno, es una declaración bastante ligera tal vez para algunos, pero su padre está mejor ahora su pariente, correcto, ¿cierto? Y lo diré de esta manera, mi tío está mucho mejor que jamás ha estado, está en la presencia de Dios, adorando al Señor. Aún está mejor que su papá, ¿cierto? Mejor que todos nosotros, que sí. Todos nosotros, sí. Él recibió esa recompensa en la presencia de Dios. Nos preguntamos por qué el Señor permite tales cosas como esta, pero sabemos que Él jamás comete un error. Y tenemos que dejar esas preguntas para Él. Así es. Y las respuestas también. Correcto. Pero dígale a su padre que estamos orando por su familia y por él también, porque sabemos que él está sufriendo en este momento. Y así lamentablemente. Es. Lo aprecio, hermano Swaggart. Solamente voy a decir lo siguiente. Tenemos a tanta gente que se comunica con nosotros a través del tiempo, que piden oración porque han perdido a un ser querido, y ese dolor. Oramos por estas personas y muchos de ellos están sintonizándonos. Lo hacemos regularmente porque esa pérdida uno la siente, pero no entendemos todas las razones, y como dice la alabanza, un día en el más allá lo entenderemos. Pruebas oscuras en cada mano y no las podemos comprender. Los caminos de Dios nos dirigen a esa tierra prometida, pero Él nos dirigirá con su mano y le seguiremos hasta que muramos. Lo entenderemos mejor en el más allá. Alabado Dios. Sí, así es, alabado el Señor. No sé qué es la muerte en mi familia, excepto cuando perdí a mi madre y a mi padre, por supuesto. Mi hermano pequeño, también él solo tenía como 4 o 5 meses de edad. A menudo me he preguntado cuál sería su aspecto. ¿Me habría ayudado él en el ministerio o qué hubiéramos hecho? Esa es la razón por qué el aborto es tan horrible.
es algo horroroso. El matar a un bebé en el vientre de su madre es algo que ni siquiera se puede comparar con nada, para ser honesto. Comenzaremos con el versículo 20 del capítulo 7 de Romanos. Y si hago lo que no quiero, Es lo que pasará si el creyente procura vivir esta vida fuera del orden prescrito de Dios. Josh hizo la declaración hace poco. ¿Cómo alguien puede tratar de vivir esta vida sin el Señor? No lo entiendo, no veo cómo es que puedan ellos. Bueno, supongo que por eso es que hay tantos alcohólicos así es. y drogadictos, o como sea el caso, tratando de escapar. Hermano Swagger, no quiero no ser amable, pero cualquier persona que no es salva, no sé si yo llamaría esa vida que está viviendo, sino que lo llamaría que está existiendo. Así es. Cuando uno vive para Cristo, cuando uno nace de nuevo, eso es la vida. Y es algo que es nuevo. Cuando vemos a los cristianos y hay muchos de ellos, desafortunadamente, que caminan y andan con sus cabizbajos, desanimados, y no estoy diciendo que está mal desanimarse en ciertos momentos, pero parece como que viven así. Y por eso no murió Cristo, Él murió en el Calvario para que tuviésemos vida eterna y vida abundante hoy en día, mientras el Espíritu Santo obra en nosotros. Y mi abuelo decía esto todo el tiempo, el padre de mi padre. Hablábamos de las cosas que estaban pasando en el mundo y él se quejaba y él decía que él estaba explicándolo, pero verdaderamente se estaba quejando. Y después se detenía y decía, simplemente no entiendo cómo la gente vive sin Cristo. ¿Cuán cerca era su abuelo de ustedes? ¿O cuán cerca llegó él a ser asesinado? Bueno, lo diré de esta manera. Mi abuelo nació en Alemania, en Berlín. Él era judío. Él nació en una familia muy rica. Venían de bienes. Mi bisabuelo estaba involucrado en finanzas y él estaba fuera del país. Había estado viajando en negocios. Y los nazis llegaron a la casa donde ellos vivían preguntando por él. Querían llevar a investigar a mi bisabuelo, y todos sabían en aquel tiempo, creo que era en el 1937-38 me parece, ellos sabían que cuando eso sucedía normalmente la persona nunca volvía. Desaparecía. Así que lo que dijeron fue que ellos iban a volver después, y mi bisabuela recibió la noticia de que iban a volver a llevarse a mi abuelo. Él era un joven, él era el varón más grande de la casa, y cuando ella escuchó eso, se fueron inmediatamente, lo dejaron todo, tenían mucha riqueza y lo dejaron todo. Se fueron literalmente. Literalmente, simplemente se fueron, tenían suficientes conexiones para poder alquilar un avión privado y lo hicieron para salir de Berlín a Londres. Ella esperó solamente unas horas. Si hubiese esperado, hubiesen ido a buscar a mi abuelo y eso hubiese sido la historia. Pero la familia de él, de los Rosenstern, y la familia Daniel, son las dos partes de la familia. Hay documentación que como 2/3 partes de ellos murieron en Auschwitz. Así que perdieron no solamente sus posesiones materiales, sino también... Su abuelo salió, ¿cierto? Sí, mi abuelo, mi bisabuelo, mi bisabuela y también el hermano y la hermana de mi abuelo, todos pudieron escapar. Pero la mayoría de la familia no. De hecho, la mayoría de la familia trataron de volver a Eastward y las cosas no salieron bien. Pero hay documentación, y en Jerusalén, en el Museo del Holocausto, hay esa documentación, existe ahí, de que la mayoría de ellos no terminaron bien, pero gracias a Dios que mi abuelo pudo salir. Entonces él terminó en Inglaterra, en Londres. Se fueron a Londres y después vinieron a Estados Unidos, y de hecho mi abuelo, él se enlistó en el ejército de Estados Unidos, volvió a Europa a servir al final de la Segunda Guerra Mundial como un espía. ¿Dejó él su nombre como estaba? Sí, él dejó el Rosenstern, pero él y mi tío Klaus eran hombres muy inteligentes y conocían varios idiomas. Así que mi
tío, de hecho, se vestía como un soldado alemán y entraba en algunas de las prisiones como que si él fuese un soldado alemán porque él podía hablar alemán y podrían confundirlo como un alemán y él entró a trabajar a favor del ejército de Estados Unidos como un espía y eso era una cosa loca, ¿verdad? Pero mi abuelo era ingeniero, así que él trabajaba en esa capacidad. Eso es digno de una película. Sí, si pudiéramos tener todos los detalles, pero mi abuelo, él fue herido, recibió el corazón púrpura como recompensa. Él estuvo en el ejército estadounidense. Sí, cuando él llegó a Estados Unidos, sí, él pasó el proceso y inmediatamente se formó parte del ejército de Estados Unidos y después partió de Chicago a Pittsburgh, de donde es mi familia. ¿Hay algunos de sus conocidos que usted conocía muy bien que desaparecieron? Sí, muchos familiares que nunca se volvió a escuchar de ellos y después nos dimos cuenta de que murieron, pero la historia de mi abuelo es increíble, pero la parte más increíble es que este hombre que había visto lo peor que uno puede imaginar, vio la guerra, él estaba en la batalla al punto donde él vio a miembros de su batallón que fueron destruidos totalmente mientras llegaban esas bombas y él vio todo eso, ¿no? Pero lo más increíble de su historia es que por causa de todo eso, Ahora, su abuelo no le dio su corazón al Señor inmediatamente. por causa de todo lo que él sufrió, él creció judío, pero su actitud era: yo no estoy interesado en conocer ni servirle a un Dios que hubiese permitido que esto nos sucediera y que le sucediera a mi pueblo. Así Ese que se fue- convirtió en ateo. Ese fue el sentimiento de millones de personas. Sí, no podemos ¿Qué culparlo. hemos hecho para merecer esto? Y no podemos culparlo por haber pensado de esa manera. Él no estaba interesado, no quería nada que ver con la religión, vamos a decirlo de esa manera. Pero para hacer la historia larga, corta, mi abuela, ella fue salva, era de Francia y era una señora que le dejaba saber lo que pensaba, así que la extraño mucho, pero ella retó a mi abuelo, le dijo: Franz, tú eres un hombre inteligente, lee la Biblia y después vamos a ver qué piensas. Y él entonces tomó el reto, leyó la Biblia de tapa a tapa y el Señor empezó a tratar con su corazón. Leyó acerca de Jesús, leyó de cómo este hombre llegó y sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, murió en la cruz, leyó la historia del Evangelio. Y el Señor estaba tratando fuertemente con su corazón, pero el punto que lo tocó fue la manifestación de un milagro. Él estaba viendo un servicio en particular en televisión donde estaban orando por los enfermos y él estaba muy intrigado y vio a una persona que estaba paralizada en una silla de ruedas y vio cuando esa persona recibió oración y después vio cuando esa persona se paró de esa silla de ruedas y empezó a correr. Y dijo que en ese momento ya no podía negar que Jesucristo es Señor. Y le entregó su corazón a Cristo y vivió para Dios hasta el día que él murió. Sabe, tal vez fue usted a quien se lo dio. Él compró uno de mis libros sobre el apóstol Pablo. Él tenía todos sus libros y los leyó. Si él envió palabras diciendo, díganle al hermano Swagger, como les dije, tal vez usted fue quien me entregó la palabra, la noticia. He leído muchos libros, pero es el mejor libro que yo he escuchado. Hermano Swagger, sí, mire. Yo no sé si usted va a entender tal vez cuando lleguemos a la gloria, pero cuánto mis abuelos ambos le amaban a usted y a la hermana Swagger. Ellos oraban por ustedes, por este ministerio diariamente y tenían todo el material que el ministerio produce. Pero tenían ese amor, ellos verdaderamente les amaban. Bueno, él puede declarar segunda, tercera, cuarta, quinta, veinteava y así sucesivamente que es descendiente del apóstol Pablo. Tal vez sí, estamos en la misma tribu, ¿quién ¿Quién sabrá? puede disputarlo? Bueno, lo entenderemos mejor en el más allá. Bueno, lo más importante es que él entró al Evangelio a través de la sangre de Jesús, judío o gentil. No importa, tenemos que llegar a través de Cristo. Gracias a Dios que eso sucedió. Mi abuela, ambos están esperándonos en el cielo y creo que se acaban de reunir con mi tío y están esperándonos al resto de nosotros. Así es, amén.
Dave, leamos otra vez, por favor, versículo 19. Y si hago lo que no quiero, Si dependo de mí mismo y no de la cruz, ya más sino el mal que no quiero, no quiero hacer. hago. Que es exactamente lo que todo creyente hará, no importa con cuánta fuerza intente hacerlo, si él intenta vivir esta vida fuera de la cruz. Adelante, 20. Versículo 20, y si hago lo que no quiero, Es lo que pasará exactamente si el creyente trata de vivir esta vida fuera del orden prescrito de Dios. ya no obro yo, sino el pecado, La naturaleza pecaminosa. que mora en mí. Esto enérgicamente declara que el creyente tiene una naturaleza pecaminosa. En el texto griego original, si esto contiene el artículo definido, antes de la palabra pecado, que al principio leyó el pecado, no se refiere a los actos de pecado, sino más bien a la naturaleza pecaminosa o a la mala naturaleza. La idea es no deshacerse de la naturaleza pecaminosa que realmente no se debe hacer o no se puede hacer, sino más bien controlarla, que es lo que el apóstol nos ha dicho cómo hacer en Romanos capítulos 6 y 8. Cuando la trompeta suene, seremos cambiados y no habrá más naturaleza pecaminosa. Ahora, algunos tal vez hagan la pregunta, cuando nosotros fuimos salvos, nacidos de nuevo, ¿por qué no removió el Señor la naturaleza pecaminosa entonces? Y esa es una buena pregunta, una pregunta válida. ¿Por qué no removió el Señor? Es un gran problema para nosotros. No necesita hacerlo si funcionamos como debemos. No será un gran problema para nosotros. Y va a llegar el momento en el que no va a haber naturaleza pecaminosa. Se nos dice en 1 Corintios 15 o cualquiera que sea, que el Señor descenderá del cielo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos y hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para ver al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por los siglos, para siempre, así consolados unos con otros con estas palabras. Y no es la escritura que quería, pero cuando quiera que suene la trompeta, entonces la naturaleza pecaminosa ya no existirá más en el corazón ni en la vida de los creyentes. La corrupción se vestirá de incorrupción. Es lo que estaba buscando, sí, gracias. Y usted dice, pero ¿por qué no lo hace ahora? La primera razón, como lo puedo ver yo, y le preguntaré a los hermanos qué es lo que ellos piensan sobre esto, por supuesto, también, es una medida de disciplina. Nos viene a disciplinar a nosotros. Nos hace saber que si nosotros actuamos mal, vamos a pagar, vamos a responder. Pero cuando suene la trompeta, es cuando la naturaleza pecaminosa ya no existirá más en el corazón y en la vida del individuo. ¿Es así como ustedes lo ven? El creyente, y yo creo que esto es importante que la gente lo sepa, creo que podemos ver claramente cuando vemos la parábola del sembrador, pero no cada persona que de hecho es salva va a permanecer salva. La clave para vencer es que cuando todo termine, aún tengamos nuestra fe en Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario, ya sea cuando muramos o cuando el Señor vuelva. Hasta ese momento necesitamos algo para que nos ayude a ver si nuestra fe aún está en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario. La naturaleza pecaminosa es esa medida disciplinaria que nos enseña si aún estamos en Cristo Así y lo que Él es. hizo en el Calvario. No estoy de acuerdo con usted. En el Instituto Bíblico, uno de los textos que utilizamos para Romanos fue escrito por un señor llamado Leon Morris, un teólogo más anciano, y Leon Morris dice que el punto de este pasaje es que describe a un hombre que está tratando de ser bueno y santo por sus esfuerzos y que es azotado cada vez por el poder de ese pecado interno. Así que Morris está señalando el hecho de que cada vez que tratamos de ser buenos con nuestros esfuerzos, cada vez que tratamos de depender de nuestra carne, tratamos de depender de nuestras obras y de nuestras acciones y nuestras obras, que vamos a ser, vamos a ser atacados. Él lo llama de ser naturaleza pecaminosa.
Tratando de vivir de la manera equivocada. Así es, tratando de vivir de la manera equivocada. Y bueno, la naturaleza pecaminosa está allí y aún está allí, pero está dormida, desactivada, como usted dijo, para esas razones disciplinarias. Está allí para que nosotros siempre dependamos de Jesús y no de nosotros mismos. Jesucristo no tenía una naturaleza pecaminosa porque Él no nació de una procreación natural. Él nació de la Virgen María, como todo el mundo ya sabe, todo aquel que cree en la Biblia. Y Él no tenía naturaleza pecaminosa. Así es, todos nosotros nacemos bajo el linaje de Adán y nacemos con el pecado original. Pablo lo comprueba en Romanos 5. Él dice, sabemos que el pecado ha pasado a todos los hombres porque todos los hombres murieron y la pena del pecado es muerte. Y la paga del pecado es la muerte. Así que nacemos en pecado original, excepto, por eso es que Jesús tuvo que, en la encarnación, de la manera como Él vino a la tierra como hombre, la manera como surgió fue porque Él no hubiera podido hacer ese sacrificio perfecto si Él hubiera nacido de la manera como nosotros nacemos. Así que Correcto. Es importante que nosotros entendamos que para estas fechas en la Navidad necesitamos entender la encarnación y debemos entender el nacimiento de Jesús y por qué la manera de nacer de la Virgen, la manera como Él nació, porque es importante, porque eso juega una gran parte en por qué Él pudo cumplir todas las profecías mesiánicas y por qué pudo Él cumplir lo que se había profetizado cuando Él pudo morir en nuestro lugar como ese sacrificio perfecto, porque nosotros jamás lo hubiéramos podido hacer. No nos hubiera servido de nada si hubiéramos podido hacerlo de cualquier manera, porque estamos hablando de un sacrificio imperfecto. Así es, no hay nada que nosotros pudiéramos hacer, aun si nosotros mismos tomáramos el castigo, no hubiéramos podido, así que tenemos que estar en Cristo, y cuando estamos en Cristo, Cristo es el que es el sacrificio perfecto. Así es. Sabe, hermano Suegro, usted hizo la pregunta, ¿por qué la naturaleza pecaminosa se queda dentro de nosotros? Estoy de acuerdo que es para el propósito disciplinario, pero tenemos esa imagen, de hecho, del por qué debería estar ahí. Cuando suceda el reino milenial, el rapto de la iglesia, la gran tribulación, después de la gran tribulación, llega el reino milenial donde Satanás y todas las fuerzas de las tinieblas serán encerradas por 1000 años. Durante ese tiempo, Jesucristo propiamente va a reinar y gobernar aquí en esta tierra. Así es. Pero en el momento que Satanás sea soltado, ¿sabe lo que sucederá? Así como todos los se levantarán para ir en contra de Jesucristo. Esas son gentes sin la influencia del pecado, sin la influencia del poder de las tinieblas, y la primera oportunidad que reciben aún le dan la espalda a Dios. Y Sí. es por eso que nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa. Dios sabe que si estamos sin la naturaleza pecaminosa y no necesitamos depender de Él, no lo haremos. No tomaremos esa decisión si esa decisión está en nuestras manos. Por eso está, por esta razón, para que cuando levante la cabeza una vez más, sabemos que tenemos que volver a Cristo. El enemigo, lo que él está tratando de hacer, el diablo nunca nos quita nada simplemente para quitárnoslo. No nos quita el dinero, ni la salud, ni nada, simplemente para atormentarnos. Satanás siempre está detrás de nuestra fe. Así es. Eso es lo que el enemigo busca robarnos la fe. Si se roba eso, sabe que se roba la eternidad. Y eso es finalmente lo que él quiere. Así que todo ataque del enemigo siempre es en contra de nuestra fe. Y gracias a Dios, y lo he dicho de esta manera otras veces, y gracias a Dios que Él deja la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros para poder disciplinarnos cuando nuestra fe se está saliendo de Cristo y lo que Él hizo en el Calvario. Lo necesitamos. Pero no necesitamos que reine nuestra vida. No, y podemos vivir una vida que no está derrotada por la naturaleza pecaminosa, manteniendo nuestra fe en Jesús. Amén. Y lo que Él hizo en el Calvario. Pablo dijo, esta vida que ahora la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Si uno no entiende la cruz, incidentalmente hace un tiempo cuando estaba presentando a los hermanos, creo que se me olvidó No, sí, lo cubrió. Sí, no, saludó. Bueno, entonces ya se me olvidó. Sí, él está acostumbrado. Lo siento. Pero ¿está bien él o no? Bueno. Es lo que nos hemos preguntado.
Es esta naturaleza pecaminosa, discúlpenme. Solo Texas pudiera caer bajo la carnada. Pero usted tiene razón, hermano Swagger, solamente la fe en la cruz, eso es todo, que puede permitirnos vivir libres de la naturaleza pecaminosa. Muchos de los problemas que enfrentamos muchas veces aún como cristianos es porque nuestra fe está mal puesta en algo o en otra cosa, y hemos estado hablando de que no sabemos cómo la gente vive sin Cristo, no sabemos cómo pueden hacerlo. Cada persona... No viven. Exactamente, solamente existen. Sí. Y cada persona que está respirando tiene que tener su esperanza puesta en algo. Si no está en Cristo, está en otra gente, en el dinero, en circunstancias, en sus trabajos. Cada una de esas cosas me puede desilusionar y después me voy a sentir sin esperanza. La única manera que podemos vivir y no simplemente existir es cuando nuestra fe está puesta en Cristo, porque ese alguien que es alguien que nunca nos puede fallar. El poner nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario nos permite vivir esa vida, como dijo Pérez, nos permite vivir libres de la naturaleza pecaminosa para que nosotros no vivamos dominados y ahora podemos vivir una vida victoriosa. Pero estamos tratando, si es que tratamos de vivir esta vida fuera de la cruz, no va a funcionar. No puede funcionar. Van a terminar cometiendo error tras error y... Una manera distinta de decirlo que al que el Señor ama, Él castiga. Un buen padre va a disciplinar a sus hijos. Y mucho de lo que estamos viendo hoy en día en la sociedad es una falta de consecuencias. Pero la naturaleza pecaminosa nos trae consecuencias. Así es, el hermano Jonathan tiene 3 pequeños y él tiene que ser su padre, él tiene que instruirlos y no los deja andar como locos. Si él lo hiciera, van a hacer algo dañino para sí mismos, los detiene porque no se trata de ser una persona mala, sino porque los ama y el Señor es igual con nosotros. Quisiera también hacer un comentario, si es posible. Hablamos acerca del pecado original, nacer bajo el linaje de Adán, el campamento reformado, y estamos hablando de una depravación total y su creencia, y que nacimos completamente depravados, lo cual nosotros estaríamos de acuerdo con eso, excepto que ellos dirían o verían que usted y yo no tenemos ningún tipo de elección en el asunto y que nosotros ni siquiera podemos tomar la decisión de seguir a Cristo. Nosotros o somos elegidos o no, así que nosotros estamos en desacuerdo con eso porque nosotros, o ellos dicen que nosotros respondemos a la convicción del Espíritu Santo. Y bueno, disculpen, pero nosotros estamos de acuerdo en que sí nacemos en depravación total, pero que tenemos la decisión, la opción de aceptar o de rechazar a Cristo. El pastor Pérez presentó la parábola del sembrador y yo creo que es importante en enfatizar la voluntad moral, porque demasiada gente está debatiendo si nosotros tenemos la decisión, la opción moral de aceptar a Cristo o rechazarlo, ¿correcto? Absolutamente. Entonces, esto puede considerarse, acabo de llegar a pensar, hablando acerca de la parábola del sembrador, eso se conecta con toda esta idea de la naturaleza pecaminosa y de cómo la naturaleza pecaminosa es derrotada. No estamos obrando para la gracia de Dios y el favor de Dios, pero sí estamos determinando, sí estamos poniendo nuestra fe en la obra consumada de la cruz. Y Pablo es muy claro acá mostrándonos la importancia de la voluntad del hombre en los pasajes que estamos tratando. Sí. Está en la voluntad hacer el bien. Dice, yo Amén. tengo eso. Lo que no tengo es la capacidad de hacer las cosas bien. Eso es lo que no tengo. Así que la voluntad es importante. Dios la corrige. La voluntad. ¿Cuál es la voluntad? La voluntad es el deseo de hacer el bien. Y aunque Satanás haga estas cosas contra nuestra voluntad y nos venza, aunque no queremos hacerlo, aún así somos responsables. Lo somos. Somos responsables por el pecado que hayamos cometido. Aún esa naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes si el diablo puede vencer, si el mundo, la carne y el diablo pueden vencer nuestra voluntad, anularla? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es poner nuestro enfoque en el lugar correcto y tener el objeto correcto de fe.
Sí, pero estoy yo convencido de que el 99%, o tal vez aún un poco más, espero que así sea. Pero ellos están tratando de pelear esta pelea sin saber qué es lo que están haciendo realmente. No entienden. Estaría de acuerdo con eso. No entienden lo que Pablo nos está diciendo. Bueno, están peleando de la manera equivocada. Sí, ese siempre es el caso, peleando de la manera equivocada. Pero el resultado final va a ser el mismo. Así Va a ser el mismo. Esa es la razón por qué este programa es tan importante. No nosotros, esa no es la idea, pero es tan importante porque, bueno, no estoy al tanto y espero que esté equivocado acerca de esto, pero no conozco o no sé si se esté enseñando en algún otro lugar. ¿Es eso exagerar del asunto o no? Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero Sí, así sí, es. lo que usted está enseñando, hermano Swagger, yo no lo veo demostrado de la manera como el Espíritu Santo se lo ha revelado a usted para que usted se lo dé al pueblo. No lo veo así en ningún otro lugar. Ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Lee ese versículo 20 otra vez, por favor, Dave. Y si lo que no quiero hago, Es lo que sucederá si el creyente trata de vivir esta vida fuera del orden prescrito de Dios. Ahora, deténgase un momento, por favor, espéreme, por favor. La única manera en que nosotros, si es que salimos fuera de su orden prescrito, que es lo que encontramos en su palabra, vamos a cometer errores y tener problemas. Vamos a pecar. Porque lo que utilizamos entonces para tratar de vencer la naturaleza pecaminosa, Dios no lo honrará. Así que nos quedamos con nuestros propios esfuerzos. Y así es. esa es una garantía para el fracaso. Es la razón por qué aquel tipo está tratando de dejar el alcohol y no puede. Por Así eso es que es. él está tratando de dejar las apuestas, los casinos, pero no pueden. Por eso es que están tratando de dejar las drogas, nicotina, o la pornografía, o sea lo que sea. Y no puede hacerlo. No puede hacerlo. Y ahora vemos a gente como Pérez. Y cuando usted venció esto, usted realmente no sabía nada acerca de la cruz en cuanto a lo que estamos mencionando. ¿Tengo razón o no con esto? Sí, tiene toda la razón. No pude haberlo explicado de la manera como lo estamos explicando hoy en día. No podría haberle explicado la experiencia de nacer de nuevo, pero fue esa fe sencilla en Dios fue lo que yo expresé cuando fui salvo. Pero después de un tiempo el Señor espera que nosotros obedezcamos su palabra. Correcto, así es. Y Tenemos esa responsabilidad de crecer en el conocimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Calvario. correcto, así es. ¿Sabe, hermano Swagger? Tal vez será buena idea que hablemos de lo que es este orden prescrito de Dios, lo que tiene acá en sus notas, para la audiencia que tal vez no entienda lo que queremos decir, de que Dios sí tiene ese orden prescrito de Dios de una manera como debemos de vivir. Adelante, que está haciendo un buen trabajo. Bueno, quisiera que todos lo habláramos, pero puedo dar mi opinión. Sí, es algo muy simple, que Dios sí tiene un orden, una manera de que nosotros como creyentes vivamos esta vida cristiana. Como usted lo dice ahí en su nota, si tratamos de vivirlo fuera de ese orden prescrito de Dios, de la manera que Dios ha detallado, el resultado automático es fracaso. No vamos a poder vivir esta vida de la manera como Dios lo ha ordenado para que nosotros la vivamos.
Y para resumirlo todo, ese orden prescrito es tener nuestra fe en la obra consumada del Calvario, lo que Cristo hizo en la cruz, y rendirnos a eso, el ceder a eso, el someternos a eso. Y encuentro que muchos creyentes, tal vez ese es el factor ausente, esa sumisión a lo que estamos enseñando acá, el rendirse a la cruz. Porque eso entonces lo pone a usted en una posición donde usted puede vivir los beneficios y la provisión de este orden prescrito de Dios. Así que es sumamente importante, como usted lo dice en su nota, cualquier creyente que trata de vivir fuera de esto va a fracasar. No lo va a lograr. Así es. Un gran ejemplo de lo que usted estaba mencionando hace un momento que ayuda con lo que él nos está diciendo aquí es que la iglesia ha adoptado a Alcohólicos Anónimos y se refieren a eso como Celebrate Recovery o celebrar la recuperación. Ahora, no todo programa es el mismo, así que no lo digo yo como una generalización. Cualquier persona que tenga este tipo de programas en su iglesia es lo que ellos creen, pero muchos de ellos sí creen de esta manera. Está un creyente, un hijo de Dios que llega y está luchando con el alcohol y le damos a él, a esa persona, diferentes pasos, diferentes 10 pasos, 8 pasos, no importa, pero le damos diferentes responsabilidades que deben tener y hasta que llevan a cabo diferentes pasos, nunca van a ser libres de la lucha que actualmente tienen con el alcohol. Mi historia, aunque comenzó justo en la salvación, es muy similar a la historia del hermano Larson. Pero no fue un programa que nos libertó del poder del alcohol o del poder de las drogas, sino lo que Cristo había logrado en nosotros cuando fuimos salvos. Eso fue lo que nos libertó del poder del alcohol y nosotros no, yo no por lo menos, y yo sé que creo que, bueno, pudiera sentirme cómodo hablando por el hermano Larson hoy, pero yo no me estoy recuperando del alcohol al día de hoy. No me estoy recuperando, soy libre. Y Así el hermano Larson no se está recuperando. Yo no entro a una tienda que tenga licor en los estantes y digo, ay, yo no puedo, no, tengo que sacar una moneda de mi bolsillo, recordarme de que no lo tengo que hacer, no tengo que hacerlo, no tengo que hacer eso el día de hoy. No hay una atracción para mí, soy libre. Eso es lo que Jesús puede hacer para cada persona el día de hoy que esté luchando con el alcohol o las drogas o la pornografía, que es algo gigantesco para las iglesias el día de hoy, dando paso para vencer la pornografía. La libertad que nosotros tenemos el día de hoy en Cristo está disponible para cada problema. Y es andar en ese orden prescrito de victoria que el hermano Borg acaba de definir, poner nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario. Eso nos va a ayudar a caminar en esa victoria. Pablo dice que el justo por la fe vivirá. Él también dijo que de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así debemos andar en Él. Andar y vivir son sinónimos uno del otro. Simplemente significando que debemos ordenar nuestro comportamiento. Yo he sido salvo por gracia y fe. Si voy a ordenar mi comportamiento de la misma manera que recibí a Cristo, significa que debo poner mi fe en Jesucristo, lo que Él hizo en el Calvario, y así recibiré la gracia de Dios para ayudarme a vencer el pecado en esta vida. Permítanme darles un ejemplo. Entiendo que los alcohólicos anónimos creen que cada individuo que está en esa reunión, si se presentan, debería decir yo soy Dave Smith y yo soy un alcohólico. Correcto. En recuperación. No, ellos dicen yo soy un alcohólico. Soy alcohólico. Sí, así lo dicen. No soy libre, tal vez no he bebido por 2 años, pero aún soy un alcohólico. No importa, pueden ser 20 años y aún tienen que presentarse como alcohólicos. Y miren, hay una libertad completamente mejor que esa. Hay una libertad completamente mejor que esa. Yo camino en ella. Yo estoy viviendo en ella el día de hoy. Y cualquier persona, el hermano Larson lo ha dicho desde hace muchos años, cualquier persona y toda persona puede ser libre de cualquier cosa y de toda cosa. No hay nada el día de hoy que el Hijo de Dios tenga que vivir atado. Él puede ser libre en Cristo. Sabe, la diferencia entre lo que hemos estado hablando, hablábamos de una lucha y la gente lucha y no entiende lo que está luchando. La gente va a Alcohólicos Anónimos por un montón de años y no entienden cómo vencerlo. Lo que pelean es la adicción, es el pecado, pero la Biblia no nos dice que peleemos en contra del pecado. Lo que la Biblia nos indica es que peleemos la buena batalla de la fe. Así es. ¿Qué es lo que creemos? Eso cambia todo. Eso cambia la manera que pienso, la manera que actúo, la manera que hablo. Si yo estoy adicto o no, lo que yo creo lo cambia
todo, y eso es lo que ese orden prescrito de la victoria es. Tenemos algo que mostramos en una gráfica muchas veces, que es la vida derrotada del cristiano, y esa no es la orden prescrita de victoria de Dios. Cuando me enfoco en yo, me enfoco en lo que yo puedo hacer, el leer mi Biblia, el orar, el cambiar mis patrones de pensamiento, todas estas cosas que están inundando la iglesia. Eso no es lo que se supone que hagamos. Lo que sucede es que quedamos atrapados. Mi enfoque en eso, en ese orden, es las obras y lo que yo hago, mi desempeño, cómo yo puedo cambiar mi situación, y mi Nuestra fuerza de fuente de voluntad. poder es el yo. Sí, yo creo que es versículo 3 o versículo 4, lo que la ley no pudo hacer porque era débil a través de la carne pecaminosa, Dios ya lo ha hecho Correcto, así en es. su Hijo Jesucristo. El objeto de la fe tiene que ser Cristo y el crucificado. Y ese es la otra gráfica, se la pueden poner ahí. En vez de una vida derrotada, donde estoy en pecado, ahora el orden prescrito de Dios para la victoria, ahora ahí está, el enfoque es Jesucristo. El objeto de la fe es lo que Él hizo por mí en el Calvario. Mi fuente de poder ya no soy yo, sino que ahora, porque mi fe está puesta correctamente en Jesucristo, el Espíritu Santo tiene esa libre manera de poder obrar como Él quiere obrar y puede. Ya no es detenido porque creo correctamente. Los resultados es que ahora yo tengo victoria. No estoy peleando contra mi pecado. Estoy creyendo para creer, y porque estoy creyendo, así es, amén. mi pecado ahora cae y fracasa y yo soy libre. Bien dicho. El hermano Larson le llama a esto, miren, lo hemos desglosado en la vida cristiana victoriosa y la vida cristiana derrotada. También le llama el gobierno de la ley y el gobierno de la gracia. Y cuando aprendemos a vivir en el gobierno de la gracia, es por gracia que todas estas cosas son posibles. Yo quisiera hacer una declaración con respecto a las luchas que la gente tiene. Cuando yo estaba en la universidad, yo estaba en una clase de consejería y el libro textual de la clase, el autor decía que uno no puede rehabilitar a una persona que sea un homosexual y que usted solamente puede hacer que esa persona deje de cometer actos homosexuales. Y cuando era un estudiante de 19 años, yo como estudiante discutí con el profesor y yo le dije, no, yo creo que el Señor puede libertar a cualquier persona de esos deseos contra la naturaleza, y el deseo sexual no solamente se trata de lo que usted hace, sino de también la atracción misma. Y yo aún creo eso, y aún creo la razón por qué lo menciono es porque esto es algo tan prevalente en nuestro mundo el día de hoy por causa de las redes sociales o por causa de las redes y lo que sea, diferentes cosas que están allá afuera. La gente joven que está luchando, si usted está luchando con la atracción del mismo sexo, ese es un deseo contra la naturaleza de acuerdo a la palabra de Dios, y el poder de la cruz puede libertarlo. ¿Qué fue lo que dijo este profesor? Bueno, él discutió conmigo, me dijo que no, que jamás podremos hacer que un homosexual sea heterosexual. Imagino que eso era el resultado de la experiencia de él, porque usted no puede ir a la Biblia y hacer ese reclamo. Así es, si alguno está en Cristo, es que es nueva criatura, nueva creación. Si usted está en Cristo, entonces es porque hay mucha gente que no ha sabido a dónde dirigir a alguien para una verdadera libertad. Estoy seguro que muchas veces él trató de aconsejar a la gente Sí. que puede ser libre de esto. Dudo que al principio de su interacción con gente que luchó con pecado, que no creyó, que creía que podía libertarlos de eso, pero a través de un periodo de tiempo tratando con la gente sin saber qué decirles, su conclusión fue que la persona simplemente no puede ser libre. Así es, y eso es lo que mucha gente desafortunadamente cree, pero como usted dijo, no hay adicción, no hay fortaleza, no hay atadura que la sangre de Jesús no pueda libertarlos de ella. Y miren, yo estoy cansado de que la gente que dice, bueno, no podemos nosotros... Miren, yo creo que el Espíritu Santo quiere moverse de una manera poderosa entre la comunidad LGBTQ y libertarlos. Tiene razón. Esta es una fortaleza demoníaca en nuestra sociedad y ha causado y está causando suicidios, está causando
matrimonios rotos, está causando que los jóvenes que están confundidos y no saben qué es lo que ellos son. Y esta es la única respuesta, es el único remedio para la verdadera libertad. Y esto vuelve a cuál es la fuente de poder. Soy Sí. yo. Y después entonces es un fracaso. Así es. Pero si es el poder del Espíritu Santo, Él puede romper cualquier cosa. Sí, es el poder del Espíritu Santo, pero nosotros le quitamos la gloria a Cristo de la gran obra que Él hizo y se la damos al Espíritu Santo y Él no la va a aceptar. Cuando sea que la persona comience esta vida como debe, y Él debe proclamar el hecho en su corazón de que su fe y confianza está en Jesucristo y lo que Cristo hizo en la cruz y en eso exclusivamente. Uno de los problemas del Pentecostés, y yo soy pentecostal y orgulloso, de cualquier manera, pensamos que si somos llenos del Espíritu Santo, y esa es nuestra solución, e ignoramos a Cristo, el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Por eso es que Pablo dijo, me propuse a no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y Él crucificado. Y me encanta el mensaje pentecostal, pero demasiadas veces ponemos al Espíritu Santo en una posición que Dios no quiere que esté. Y eso es quitarle la gloria a lo que Jesucristo hizo. El apóstol Pablo era pentecostal. En este momento, en Romanos 7, el apóstol Pablo era muy pentecostal. Sí. Él dice en 1 Corintios 14, le doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Sabemos que Ananías oró por él para que él fuese sanado y que recibiera el bautismo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 14 hablo en lenguas más que todos ustedes. En Hechos 19 oró para que la gente fuese llena del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Así que el apóstol Pablo era bastante pentecostal y encontramos a uno de los hombres que ha influenciado el cristianismo más de todos los tiempos, al hombre que Dios le entregó la revelación del Nuevo Pacto, donde le escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, pero su experiencia cristiana era luchar contra el pecado, siendo usado por Dios, lleno del Espíritu, carismático, operaba en los dones del Espíritu, recibió revelaciones de parte de Dios, había visto una visión de Dios, y este hombre está luchando contra el pecado en su experiencia cristiana. A muchos cristianos no les gusta escuchar eso. Pero es la verdad. Y esto es lo que debemos entender, que las experiencias espirituales no son suficientes para causar que el creyente camine en victoria. Deben de entender y mantener su fe en Jesucristo y lo que Él ha hecho en el Calvario. Quiero que el Espíritu Santo esté en mi vida 24 horas al día, 7 días a la semana. Y yo dependo de Él para la dirección, guía, empoderamiento. Pero en los últimos años he visto que el Espíritu Santo está allí para ayudarnos. Y nos ayudaría muchísimo más si nuestra fe estuviera en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y esto es lo que el Espíritu Santo demanda. Una de las razones en el Pentecostés que hemos cometido este error, si es que lo hemos cometido, es que le hemos dado alabanza y gloria a algo que no lo hizo. El Espíritu Santo no colgó Correcto. en esa cruz. Así Y es. murió por la humanidad. Él no lo hizo. El momento en el que nuestra fe llega a ese lugar, a ese punto en el que está en Cristo, me propuse no saber nada entre vosotros, dijo Pablo, sino a Jesucristo y Él crucificado. Encontraremos al Espíritu Santo que comenzará a obrar en nuestras vidas y nos dará la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y nos ayudará donde pensamos todo el tiempo porque yo he leído demasiadas cartas, soy lleno del Espíritu, sé que lo soy, pero no puedo obtener la victoria sobre esto o lo que sea. Entonces, hablamos del poder del Espíritu Santo y hay dos diferentes aspectos de esto. Uno, del que estamos hablando, es el creyente
que tiene ese poder porque es salvo, el Espíritu Santo puede obrar en ellos para santificarles, para libertarles. El poder del Espíritu Santo en Hechos 1:8 es poder para servicio, Sí. para el ministerio. Sí, pero aún Pablo define la obra del Espíritu Santo para el servicio como algo que es un resultado de la gracia de Dios. Ciertamente, sí. Y solamente, miren, la gracia de Dios solamente puede ser mantenida en la vida del creyente, sea empoderamiento para el ministerio o la santificación y la salvación, solamente puede ser mantenida por fe. Y Así la es. fe que esté en el objeto correcto. Correcto. Eso es Jesucristo y el crucificado. Así que aún la gracia de Dios para el ministerio, sí, nosotros comenzamos a depender de una experiencia que tuvimos hace años en un altar o hablar en lenguas. Si comenzamos a depender de eso aún para el ministerio, vamos a comenzar a ver al Espíritu Santo retractarse, porque el Espíritu Santo obra de acuerdo a lo que Cristo hizo en el Calvario en todo aspecto de nuestras vidas. Yo he sido ministro pentecostal desde 1999. Este es mi año número 25 de ministerio. He visto un mover mayor del Espíritu Santo en mis campañas que he tenido el privilegio de tener cuando empecé a enfatizar el mensaje de la cruz. Wow. Y cómo el Espíritu Santo, yo creo que porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, yo creo que esto incluye nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra sanidad divina, el bautismo en el Espíritu Santo, la libertad de la ansiedad, la libertad de la depresión. Yo creo que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús abarca todo eso en Romanos 8:2. Así que para mí, yo le pedí al Señor que me ayudase en cuanto a creerle a Él por sanidad, el tener esa palabra de sabiduría. Sí, y he recibido testimonio tras testimonio de gente que ha sido salva porque yo he orado, no por mí, sino porque he enfatizado lo que estamos hablando, el objeto correcto de la fe. Yo creo que cuando nosotros ponemos a la cruz en su lugar correcto, entonces tendremos al Espíritu Santo en su lugar correcto Así también. es, bien dicho. Y Bien dicho. nosotros somos pentecostales, 100%. Sí, clásicos. Pentecostalismo clásico. Así es, el pentecostalismo clásico. La evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Estamos convencidos de eso, pero no debemos de tener eso como el objeto de nuestra fe, Correcto. sino la cruz como el objeto de nuestra fe. Y después tenemos este derecho y veremos un mayor mover de Dios y un aumento de lo milagroso, de la salvación, gente siendo bautizada en el Espíritu Santo. Creo que veremos cuando todo está en su lugar correcto. Yo sé que en mi vida yo puedo testificar de que yo he sentido en los últimos 5 o 6 años una unción mayor para ministrar, no de que yo no había sido ungido antes, sino que una mayor unción cuando eso está en el lugar correcto. Hermano Swagger, una de las primeras enseñanzas o series de enseñanza que recuerdo, regresándome 25 años, que recuerdo que usted dio fue sobre cómo obra el Espíritu Santo. Y esa terminología en sí mismo para mí fue de mucha ayuda, tremendo, porque no tengo yo un testimonio similar a lo que Pérez está diciendo en el hecho de que yo jamás luché con el alcohol, gracias a Dios por su gracia, no me pasó ni otras cosas, pero... Y bueno, es fácil para algunos ver a una persona como Pérez, donde usted estaba, y decir, bueno, eso es maravilloso, la cruz funciona, eso es maravilloso, sí, yo estoy bien, yo no necesito eso, yo no lucho con ninguna de esas cosas, yo soy un chico bueno, sí, yo no tengo problemas, no tengo ninguno de esos problemas. Pero cuando cuando usted comenzó a enseñar cómo es que el Espíritu Santo obra, esas obras gemelas de la gracia con respecto al Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas y el poder del Espíritu Santo con respecto a la santificación, vivir para Dios, esa es una cosa que resaltó para mí. Esto es un proceso diario, morimos diariamente. El Espíritu Santo obrando en nosotros es cada momento de cada día en todo aspecto, no solamente aquí y allá, y por allí y por allá, no, sino Correcto. cada momento es andar, ordenar los pasos en el Espíritu día y noche. Y su obra realmente jamás debe detenerse.
Sí, lo que pasa es que Él puede y quiere hacer mucho más de lo que nosotros le permitimos a Él hacer. Correcto. Si hay algo que está frustrando, eso somos nosotros. Nosotros estamos viendo otras cosas para lograr la obra que solo el Espíritu Santo puede lograr. Pero el hecho es de que hablamos del orden prescrito de Dios. Vamos a hacer un paralelo, la salvación. Solamente hay una manera de ser salvo, solamente una. Y esto es fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. De que cuando Él murió en el Calvario, cuando yo acepté esa obra y le creí y lo acepté como Salvador, que esa obra significa que yo soy salvo porque mis pecados se han ido, han sido lavados. Y no es distinto en cuanto a la santificación y el vivir para Dios. Hablamos del orden prescrito de Dios, es el plan, es el único que Dios ha aprobado y siendo ese el caso, es el único que el Espíritu Santo puede seguir. Si vemos verdaderamente y tratamos de, porque somos religiosos o porque pertenecemos a una denominación o porque estamos en la iglesia cada vez que se abren las puertas o porque tenemos una vida de oración, usted puede inventarse una lista. Si vemos a esas cosas, aunque son cosas buenas y verdaderamente que esto nos confunde y lo que nos confunde es el hecho de que, bueno, yo estoy haciendo estas cosas buenas. Claro que deben de ser mejor que las malas. Si sigo trabajando y puedo hacer más cosas buenas, las cosas malas entonces se van a tener que ir. Por un periodo de tiempo tal vez usted pueda sostener eso de pesar las buenas obras, pero llegará el día cuando esas cosas que están escondidas con las que usted lucha le destruirán completamente. Si siguen peleando y ganando, después de un tiempo van a pelear y perder. Y cuando yo lo escucho a usted enseñar, ese es el punto que usted ha enfatizado más que cualquier otro. Podría decir, su fe debe de estar en la obra consumada de Cristo. No es una opción, debe de estar ahí, o si no hay consecuencias. El pecado va a reinar y nos están diciendo que se nos acabó el tiempo. Sí, correcto. Creo que cosas buenas se han dicho el día de hoy. Y el camino de Dios es el camino de la victoria. Él no planifica ni desea, por supuesto que no, ver a ningún hijo de Dios pecando, fallando, que caiga. Él no quiere eso. Él ha pagado un precio terrible para que podamos tener la victoria en nuestra vida y corazón. Él lo quiere para todos. No me importa cuán mal esté su situación, no importa. Lo que Jesucristo hizo en la cruz respondió por todo eso total y completamente. Así que gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Les amamos. Díganle a otros acerca de la cadena. Por favor, háganlo. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.